¿Sabías que la palabra Getsemaní significa lugar donde se prensa el aceite o prensa de aceite? Ahora en esta semana previa a o durante la semana de la Pascua cristiana, estaba pensando en el pasaje de San Mateo 26, en el versículo 36, narra las circunstancias previas a Jesús ir a la cruz del Calvario y entregar su vida por la humanidad. Es interesante leer este capítulo y quería compartiroslo porque nos hace reflexionar en cuanto a los sufrimientos de Cristo y a los niveles que Jesús entiende nuestro sufrimiento también. Pero vamos a leer un poco el capítulo en San Mateo 26, 36. Dice: Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Y luego el Señor se va otra vez a orar y le dijo: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió encontró otra vez dormido a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Y si siguen leyendo el relato, el que lo traicionaba era uno de los discípulos que compartía tiempo con Jesús. Pero no nos vamos a centrar ni en la desfachatez que tuvieron los discípulos, en ese desánimo, esa flaqueza. Y como les dijo Jesús, ellos tenían buena voluntad, pero eran débiles. Nosotros nos podemos reflejar en los discípulos, pero también podemos coger fortaleza de la actitud de Jesús y inspirarnos en ese proceso de agonía que Jesús sintió antes de ir a entregar su vida por todos nosotros. Tengamos en cuenta que Jesús, siendo hijo de Dios, era de naturaleza divina, pero estaba depositado en un cuerpo terrenal con todas las debilidades que nosotros tenemos. Por eso él sintió una angustia profunda hasta la muerte. Am, y yo estaba reflexionando en estos días que cuántas veces y cuántos de nosotros nos hemos sentido muchas veces acorralados con una presión enorme sobre nosotros, y tal vez luego de que pasan las tormentas y que pasan las adversidades, nos damos cuenta que las situaciones no eran tan graves como parecían, pero el proceso es difícil de pasar, el proceso es duro, porque sentimos una presión enorme en nuestro corazón. A algunas personas les falta el sueño, algunos no consiguen conciliar el sueño, no consiguen estar concentrados, no consiguen eh, disfrutar del ambiente que les rodea. Y una palabra que a mí me inspiró muchísimo, aparte de Mateo, es en aquel episodio cuando el profeta Eliseo y su sirviente estaban rodeados por enemigos. Y el profeta le dijo unas palabras a su siervo. Le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, como el siervo no conseguía ver lo que el profeta veía, no tenía la suficiente fe,
El profeta le pide a Dios, ábrele los ojos para que pueda ver. Y estos días atrás reflexionaba en esto. La presión a veces es muy fuerte, a veces es aplastante, a veces nos quiere robar y quitar la paz. Nos lleva a angustia, a una desesperación. La desesperación pone un velo delante de nosotros y no nos deja ver la realidad, solo nos deja ver la circunstancia en la que estamos atravesando y es como una especie de submundo que se crea alrededor nuestro y solo vemos el problema. Y el problema cada vez nos ahoga más, cada vez nos acorrala más y sentimos que no hay una salida posible y que el tránsito en esa prueba y en esa dificultad se hace eterno y no pasa nunca. Promesas que esperamos y no se cumplen, situaciones económicas difíciles que no prosperan, problemas familiares que no salen adelante, todavía más grave, ¿no? Problemas de salud que pueden afligirnos, que nos entristece y a veces nos puede faltar el dinero, nos puede faltar una mejor casa, un mejor coche, pero cuando falta la salud, eso es realmente triste y nos angustia muchísimo. Pero esta es la palabra que me inspiraba. Por encima de toda circunstancia y profundamente en nosotros, Dios es más grande que todo problema y que toda situación, que todo conflicto. Y cuando miramos a Jesús, también podemos sentir esa fortaleza e inspirarnos en esa fortaleza que Él logró reunir en oración, en clamor profundo al Padre. 3 veces, pon atención a eso, 3 veces Jesús, en esa madrugada eterna, que parecía que nunca se acababa, 3 veces Jesús fue a tirarse de rodillas y la primera expresión en los primeros versículos dice que Jesús puso la frente en el suelo, se humilló hasta lo máximo, estaba angustiado, estaba presionado, sentía la presión, sentía la muerte cirniéndose sobre él, persiguiéndolo, sintió la traición de sus seres queridos, de los discípulos que compartieron el plato de comida, que compartieron la almohada, a veces de piedra, a veces de plumas, a la intemperie, dentro de un techo. Esos discípulos que compartieron con él, 2 de ellos acabaron por traicionarlo. Y luego cuando él va a la cruz, al monte de la calavera, cuando es crucificado, él también se encuentra prácticamente solo. De hecho, hasta el Padre no quita su rostro de Jesús. Por eso Jesús exclama en la cruz del Calvario, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en esta Semana Santa podemos recordar la vida de Jesús como una inspiración para nosotros, como una fortaleza, y de hecho Jesús pasó por esas tribulaciones para que nosotros hoy podamos tener fuerzas sobrenaturales que en nosotros no están, pero que pueden venir de Él, de su espíritu, de su esencia, por la resurrección de Jesús, por la victoria que Jesús consiguió por entregar su vida y luego resucitar de los muertos al tercer día, hoy nosotros podemos tener fortaleza, esperanza y podemos levantarnos y pensar, Dios está por encima de todas mis circunstancias. Dios está conmigo, dentro mío, llenando mi corazón, dándome las fuerzas para superar toda circunstancia, toda enfermedad, todo apremio financiero, todo apremio en la familia, sufrimiento familiar. Es duro atravesar el proceso, pero nada como el proceso para fortalecer nuestra fe. No hay nada que supere el proceso que tenemos que pasar en esta vida, que Dios a veces permite que pasemos para fortalecer nuestra fe y para depositar nuestra absoluta confianza en la persona de Jesús y en el corazón de nuestro Padre Celestial, que Él es el proveedor de toda fortaleza, el proveedor de fe, y dice Santiago en el capítulo 1, Él nos provee sabiduría,
Una de las oraciones que creo que debemos siempre tener en nuestros labios como hijos de Dios es pedir a Dios sabiduría. Sabiduría para orar, sabiduría para hacer las cosas, sabiduría para hacer lo que debemos aunque no tengamos ganas de hacerlo, porque hacer lo que debemos nos va a dar fruto. Y muchas veces no tenemos ganas, eso es muy natural en todos nosotros. ¿Quién puede decir yo, a mí nunca me faltó la fe, a mí nunca me faltó las ganas, la fuerza, las energías? Cada día es una lucha, pero cada día podemos hacer, como Jesús nos dijo, tomar, coger nuestra cruz, levantarnos, reponernos, ir a la presencia del Señor, pedirle a Dios sabiduría, pedirle fortaleza, pedirle fe y seguir adelante. Y no es casualidad que Jesús haya ido a orar a un monte llamado Getsemaní, o el lugar donde se machacan las aceitunas, donde se prensa el aceite. Jesús tuvo que ser prensado, tuvo que ser machacado, oprimido, lastimado, magullado, para que lo mejor de él pudiera salir. ¿Y qué fue lo mejor que Jesús tenía? El Espíritu Santo. El Espíritu. Jesús en una oportunidad dijo, es necesario que yo mengüe para que el Espíritu venga a vosotros. Y Jesús tuvo que machacar su cuerpo terrenal, entregarlo por completo, ser comprimido para que el Espíritu viniese a nosotros, y hoy tenemos el Espíritu Santo gracias a que Jesús entregó su vida. Y a veces nosotros necesitamos ser machacados, pasar por nuestro Getsemaní, pasar por el lugar donde somos oprimidos, donde somos prensados, donde somos machucados, donde parece que no vamos a resistir la presión de la situación que nos toca atravesar, pero nos damos cuenta en medio de esa tribulación si somos capaces de ver a Jesús, si somos capaces de ir a su presencia, de clamar a Él, que por medio de, de esa opresión que nos toca pasar, lo mejor de nosotros puede salir. Y lo mejor que nosotros podemos dar es nuestra vida. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, les estaba pidiendo su vida, la vida. Conságrense a mí, conságrese a la causa. Cuando predicamos el Evangelio no solamente es ofrecer salvación a aquel que acepta a Cristo como su único Salvador, sino es ofrecer vidas a cambio de su vida. Porque dice la Escritura que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo la ganará. O sea, ganaremos vida eterna, ganaremos plenitud de vida. No importa cuánto se tarden las respuestas, lo importante es que estemos pendientes de la respuesta que el Señor nos va a dar. Y los procesos son necesarios para lograr una victoria. Y muchas veces deseamos tener la victoria antes del proceso. Y la verdad es que no es así como funciona. Según el Evangelio de Jesús, no es así como funciona. Él tuvo que caminar toda esa vía dolorosa, desde ese Getsemaní hasta la cruz, entregar su vida por nosotros, y gracias a ello hoy nosotros podemos celebrar la Pascua cristiana. La Pascua antes de Jesús, la Pascua judía, era la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero cuando Jesús vino y estableció el nuevo pacto, la Pascua para nosotros ahora, siendo hijos de Dios y cristianos, significa que somos libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de este mundo perverso que nos está rodeando, a la libertad que Cristo nos ofrece, a su fortaleza, a la confianza de que Él no nos deja, de que Él está con nosotros todos los días, a pesar de que la presión sea tan fuerte muchas veces que tal vez sentimos que estamos como solos, pero no estamos solos. Si creemos que Él es fiel, Él es fiel. Si creemos que Él está con nosotros, Él va a estar con nosotros porque de hecho está. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente y aceptarle como nuestro Salvador cada día. Señor, tú eres mi Salvador.
Señor, la situación está difícil, pero tú eres mi Salvador, tú eres mi ayuda, mi libertador. Así que ánimos en estos días en el que se celebran las Pascuas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que coger fuerzas de la misma manera que lo hizo Jesús, a los pies del Padre Celestial. Así que os deseo muy felices Pascuas, ánimos, fortaleza, sirve al Señor con todo tu corazón, busca su presencia cuando te sientas hundido, obliga a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón a estar en la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a dar nuevas fuerzas. Dios te bendiga y oramos por ustedes. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por apoyarnos y estamos en contacto en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.